Hola, soy el maestro en arquitectura Rogelio Molina Torres y les voy a hablar de un tema que poco a poco ha ido tomando gran importancia, como es la calidad del aire en espacios interiores. Como sabrán, actualmente pasamos la mayor parte de nuestro día a día en ambientes interiores, como oficinas, escuelas, gimnasios, transporte público e incluso en nuestros hogares. En muchos casos, estos se ubican en ambientes cerrados o con ventilación restringida, impidiendo que exista una renovación del aire al interior. Partiendo de la idea de que el aire exterior es el encargado de renovarlo en interiores, se debe considerar que desde hace años hemos visto un incremento en las concentraciones de dióxido de carbono. Por esto se han llegado a concentraciones atmosféricas históricas, las cuales no se veían desde hace millones de años, lo cual ha acelerado el calentamiento global y el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud reconoció que la contaminación del aire es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles y causa el 24% de todas las muertes de adultos por enfermedad cardíaca, 25% por infarto, 43% por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 29% por cáncer de pulmón. Además, la Organización Mundial de la Salud estima que 7 millones de personas mueren cada año por afecciones relacionadas con la mala calidad del aire. Anualmente en México, 48,000 mexicanos mueren prematuramente a raíz de problemas de salud relacionados con la contaminación del aire, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Es por esto que me di a la tarea de buscar cómo poder dar solución desde mi campo de acción, que es la arquitectura. Desarrollando mis bases teóricas, comencé revisando a Joseph Priestley, que descubrió las influencias de los seres vivos sobre la calidad del aire, ya que se le atribuye el descubrimiento del oxígeno. Demostró la necesidad del intercambio de gases entre seres vivos y su ambiente circundante. Es conocido por su experimento con un ratón, el cual logró sobrevivir al interior de un recipiente herméticamente cerrado cuando se le introducía una planta iluminada. En el año de 1771, Priestley escribió: la lesión que se hace continuamente a la atmósfera por la respiración de seres vivos, en parte al menos, es reparado por las plantas. Y bueno, él fue el pionero en la investigación sobre la influencia positiva de las plantas en la calidad del aire interior. Y más recientemente, en los años 60 y 70, el doctor Bill Wolverton y sus colegas fueron pioneros en este campo de estudio. Sus investigaciones en conjunto con la NASA sobre los sistemas de soporte de vida biológicos para el viaje espacial. En sus estudios realizaron experimentos estáticos que se realizaron en pequeñas cámaras en las que se colocaron plantas y fueron inducidos contaminantes como el benceno, el formaldehído y el tricloroetileno. Se controlaron las concentraciones en el espacio experimental, así como el tiempo de degradación. Mediante estos estudios se logró demostrar que las plantas en maceta fueron capaces de degradar compuestos orgánicos volátiles en estado gaseoso dentro de estas cámaras selladas, con reducciones que van de un 10 a un 90% en tan solo 24 horas. Posteriormente se realizaron más estudios usando el mismo método de la cámara estática, colocando en pequeñas cámaras plantas y se les inducieron contaminantes específicos como el benceno, tricloroetileno, controlando las concentraciones en este espacio sellado. Se logró comprobar que el principal mecanismo de la reducción de los compuestos orgánicos volátiles es la actividad microbiana en la parte conocida como la rizósfera. Este término fue usado por primera vez por el agrónomo y microbiólogo alemán Lorenz Hildner. Fue el pionero en la ecología microbiana de la rizósfera. La actividad microbiana que se encuentra en la rizósfera tiene la capacidad de atrapar y degradar compuestos orgánicos volátiles mediante el proceso de absorción. Y bueno, con estas bases, yo comienzo mi desarrollo experimental en el año 2015, por lo cual yo había decidido que mi investigación no quedara solo en una antología o en una evaluación de la calidad del aire interior, sino proponer y generar una mejora mediante la implementación de un elemento arquitectónico, como es un módulo vegetal, para lo cual comencé por caracterizar el laboratorio
de interacción con el medio ubicado en la unidad de posgrado de la UNAM, esto en Ciudad Universitaria. Para poder tener un parámetro de las concentraciones promedio de dióxido de carbono, que si bien no es considerado como un contaminante, sí es el principal indicador en la calidad del aire interior, y por lo cual comencé por identificar el comportamiento de los flujos de aire provenientes del exterior, y posteriormente con el dispositivo Telaire y el Datalogger Hobo U12, comencé la caracterización que realicé de diciembre de 2015 a abril de 2016, después de evaluar varios factores como la ocupación y los horarios en los que normalmente desarrollábamos nuestras actividades. Por esto decidí considerar solamente los datos de los fines de semana como representativos. Esto para poder tener el promedio de las concentraciones habituales, ya que existe una ocupación nula. Dicha caracterización se volvió fundamental, ya que en este laboratorio fue donde construí mi cámara experimental, en donde realicé las pruebas del potencial del módulo vegetal. Esta cámara experimental de 1 metro cúbico, en la cual se implantó un módulo vegetal, el cual tenía las medidas de 60 por 60 centímetros. También tuve que hacer una caracterización de esta cámara para poder establecer las concentraciones habituales y tener un punto de comparación para un porcentaje de disminución. Esta caracterización fue más breve, ya que solamente tomé mediciones de 3 fines de semana, lo cual arrojó un promedio de 490.88 partes por millón de dióxido de carbono. Y posteriormente comencé con un pequeño preexperimento, el cual, bueno, introducí dentro de la cámara 8 plantas, 2 de ellas Chamadora elegans y 6 de la especie Hedera helix. Y logré medir 2 fines de semana para obtener una reducción del 7.94% de las concentraciones de la caracterización, como podemos ver en esta gráfica. Una vez realizada la caracterización, implementé el prototipo con la especie Hedera helix y se implementaron 2 variables más, como son la ventilación, esta con la finalidad de mejorar la interacción con la rizósfera y generar un intercambio de gases. Por otra parte, la iluminación artificial mediante luz LED ultravioleta, esto para estimular el periodo fotosintético de la planta, generando una mayor reducción de dióxido de carbono. Se logró apreciar una reducción paulatina de acuerdo a la implementación de cada una de estas 2 variables. En esta ocasión se registró una reducción del 8.87% mediante la implementación de vegetación, ventilación e iluminación. Realicé la misma prueba, solo que ahora con la especie Chamadora elegans, logrando una reducción del 13.5% con respecto de las concentraciones de la caracterización, en presencia de estas 3 variables, vegetación, ventilación e iluminación. Y decidí probar una tercera especie, la cual fue la Sansevieria trifasciata. Esta me arrojó un promedio de 412.48 partes por millón de dióxido de carbono, lo que significó una reducción del 15.97% con respecto del promedio de la caracterización. Como se puede apreciar en esta gráfica, mediante la implementación de cada una de las variables, fuimos teniendo una reducción abrupta en las concentraciones de dióxido de carbono, por lo que al confrontar las 3 especies, la Sansevieria trifasciata demostró que tiene un mejor comportamiento para las reducciones de dióxido de carbono. Otro aspecto importante que cabe destacar es que mediante la implementación del módulo vegetal, se logró apreciar un regulamiento en la temperatura y en la humedad relativa al interior de la cámara experimental. Esto con los datos obtenidos mediante la unidad meteorológica Hobo U30, que se encuentra en la azotea del edificio de posgrado, y bueno, los datos de la caracterización del laboratorio y también los datos de la cámara experimental. Se lograron definir promedios mensuales, los cuales son para el mes de enero de 15.33 grados centígrados, y de 42% de humedad relativa, mientras que para marzo el promedio de temperatura llegó a los 17.14 grados centígrados y para la humedad relativa 36.12%.
Y para el mes de abril, 19 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa de 32.45%. Por lo que se logra apreciar una regulación para ambas variables en presencia del módulo vegetal, ya que los promedios muestran una tendencia entre los 17 y 19 grados para la temperatura, mientras que para la humedad relativa se aprecia una tendencia entre 50 y 60%. Es por ello que otra de las características de este módulo es una regulación térmica y de los porcentajes de humedad. Mediante las diferentes etapas experimentales se lograron los resultados esperados, ya que se obtuvo una reducción del 15.97%, lo cual supera incluso la hipótesis inicial que se había establecido, que era entre un 10 y un 15% de reducción. También cabe señalar que el mínimo obtenido durante esta investigación fue de 391 partes por millón, lo cual fue menor que las concentraciones del aire exterior en el año 2016, ya que desde el año 2015 se rompió la barrera de las 400 partes por millón atmosféricas. Se debe considerar que dicha concentración fue tomada del observatorio de Mauna, que se encuentra ubicado en una isla en Hawái, en un ambiente no industrializado ni urbanizado. Para contrastar las concentraciones, hoy en día, 5 de mayo de 2022, en el mismo observatorio, son de 420.22 partes por millón. Ahora, para contrastar todavía más, me gustaría presentarles esta gráfica del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que es igualmente del día de hoy, en el cual pues podemos observar mínimos de por encima de 429 partes por millón y los máximos arriba de las 490 partes por millón. Esto es alarmante, pensando que ese aire es el que estará renovando en interiores en el mejor de los casos. Como podemos apreciar, estamos en un momento crítico, por el cual todas las acciones que realicemos, por minúsculas que parezcan, son de vital importancia, ya que todo suma cuando vamos contra el reloj, contra el cambio climático. Y bueno, he continuado al día de hoy desarrollando módulos que se ajusten a cualquier espacio y que tengan una gran versatilidad, que puedan colocarse en un escritorio como un ventilador personal, o bien se pueden implementar en un muro ya existente, o incluso se puedan apilar para formar un muro divisorio en una oficina. Otra de las cualidades es que se puede colgar como un cuadro. Además de tener como un elemento decorativo, se mejorará la calidad de aire donde te encuentres. Asimismo, he integrado la producción a una economía circular con la finalidad de no tapar un mal generando otros más. Por mi parte sería todo. No me queda más que agradecer su atención y reiterar que cada acción suma en esta lucha contra el cambio climático. Tomemos acción desde cualquiera que sea nuestro campo. Y quedo a sus órdenes. Cualquier duda o comentario que tengan, pónganse en contacto conmigo. Gracias, gracias, gracias.